El día de hoy vamos a trabajar con el tema que nos quedó faltando, que vimos solamente un ejemplo rápido de interés simple. ¿Alguien me puede acordar qué es lo que significa ese interés simple? De pronto, si recuerdan. ¿Qué creen que es? ¿En dónde se maneja? ¿En dónde lo han escuchado? No, bancos. ¿El qué, profe? En los bancos. Andrés, ¿has escuchado ese tema? Sí, el interés. Que claro que ofrece yo no sé qué cosas, 0% de interés. Muy bien, exacto. Carol, ya te dije que ya te había colocado que llegaste. Tranquila, no te preocupes. Entonces, el interés es un beneficio que produce un dinero que es prestado. ¿A quién le produce el beneficio? Pues a la persona o a la entidad que presta el dinero. También ocurre en algunas ocasiones que se realiza un ahorro en el cual se produce un interés, ¿sí? Y ese interés es un beneficio para la persona que está ahorrando, ¿sí? Entonces, existen una fórmula de la cual se despliegan otros componentes para poder calcular otras cosas. La fórmula para calcular el interés simple es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla y que tiene unos componentes. ¿Qué significan esos componentes? Esos componentes son la I, que la I significa interés simple, ¿cierto? Espérenme un segundo que esto se bajó. ¿Qué significa interés simple? ¿Sí? La C, que significa capital, y el capital es la plata que le han prestado a la persona o que la persona ha ahorrado. La renta anual, que es la tasa de interés, ¿sí? Y el tiempo, en este caso, en años, es decir, a cuánto tiempo le han prestado a la persona el dinero. De esta fórmula anterior se pueden calcular también otros componentes, no solamente el interés. Si digamos que en algún problema yo no conozco el capital, pues utilizaría esta fórmula que es la que me sirve a mí para calcular el capital. Si en un problema yo no conozco cuál es la renta anual, pues yo utilizaría la fórmula de la renta anual para poder calcular dicho componente. Y también existe una fórmula para calcular el tiempo, que es en el caso en el que yo no sepa cuál es el tiempo que dura el préstamo. ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? Chicos, No, profe. bueno. Por acá escribieron, bueno, ¿qué es el interés? Entonces voy a leer. Interés en economía y finanzas es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones. Así también el costo de un crédito. Si, por ejemplo, se hablara de un crédito bancario como un crédito hipotecario para la compra de una vivienda. Resulta que esto que escribió aquí Andrés que consultó es totalmente cierto. Se utiliza en los ahorros, en las inversiones o en los créditos, ¿sí? Y es el costo que tiene dicho monto de dinero, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver los ejemplos, ¿sí? Para los ejemplos voy a retomar el último que vimos la clase pasada para poder proceder a hacer los ejemplos y a ver las fórmulas y explicar la actividad, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir para que lo hagamos juntos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que siempre vamos a tener a la mano las 4 fórmulas, porque dependiendo del problema vamos a saber cuál debemos utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a leer este primer problema. Dice, Lucía tiene un crédito en un banco por 13 millones de pesos a 3 años y paga por él un interés mensual del 1,8%. ¿Cuánto dinero en total debe pagar Lucía de interés al finalizar los 3 años? ¿Por qué nos están preguntando? ¿Por cuál cantidad? La de 13,0000.
¿Qué ¿La nos del están interés? pidiendo? Ah, en la pregunta nos están preguntando por el interés. Entonces yo ya sé que cuál es la fórmula que voy a utilizar. ¿Será que me sirve la del tiempo? No, ¿La de la renta? Tampoco. No. ¿La del capital? No. No. ¿La del interés? Sí. Entonces, lo primero que hago es identificar cuál es la fórmula que yo puedo utilizar en mi situación problema. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a hacer siempre, saber qué es lo que me están preguntando. Cuando yo ya identifique esto, déjenme, yo le quito lo voy a poner más grandecito para que lo podamos visualizar bien. profe, Dime. al fin ya solucionó que usted escribe y se le borra lo de Word. En el otro sigue igual, es como un error del documento, pero en otros archivos no pasa eso. Luego de que ya identifico, muchachos, yo ya identifiqué cuál es la fórmula que voy a usar, pues voy a sacar los datos que me da el problema. ¿Cuáles son los datos? Siempre son estos componentes que están en la guía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me voy a guiar? El interés simple, en este caso, ¿será que yo conozco cuál es el interés simple? No. Porque eso es lo que me están preguntando, entonces le voy a poner un signo de pregunta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo no conozco, eso es lo que voy a buscar. El capital, ¿cuál es el capital que tiene este crédito? 13 millones. Los 13 millones. Entonces el capital siempre es el dinero que le prestan a la persona o que la persona ahorra. ¿Cómo voy a saber yo cuál es la renta anual? La renta anual siempre va a estar en porcentaje. 1.8. En este caso, están diciendo que el interés mensual es 1.8. Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso, que mensualmente me cobran 1,8%. Pero mi renta anual debe estar, como lo dice su nombre, en años. Entonces, ¿ustedes qué creen que nos tocaría hacer? Profe, hay que multiplicar Por 12. por 12. Hay que multiplicar por 12, muy bien. ¿Por qué por 12? Porque a mí me piden la renta anual, es decir, de un año completo. Y en el problema me están dando solo la de un mes. Entonces, lo que hacemos es, me están dando la de un mes, yo necesito la de un año. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por los 12 meses del año para poder tener el valor anual. Entonces, ustedes me van a decir cuánto nos da 1,8 por 12. 21.6. 21,6%. Este valor que acabamos de encontrar aquí, voy a subrayarlo de verde, ese sería nuestra renta anual. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O vamos bien en la extracción de los datos? Bien. Bueno, ahora voy a buscar cuál es el tiempo. Entonces, ¿a cuánto tiempo le 3 años, profe. 3 años. Listo, ya tengo mis datos. Voy a proceder a volver a tomar mi fórmula. ¿Para qué voy a tomar mi fórmula? Para ya calcular cuál es el interés que le van a cobrar a ella. Entonces, en la parte de arriba me dice capital por renta por tiempo. Entonces, voy a reemplazar esos valores. ¿Cuál es el capital? 13 millones. 13 millones. Entonces, voy a escribir 13 millones. En lugar de escribir la C. Entonces, por la renta. ¿Cuál es la renta anual? 21.6. 21,6. Por el tiempo. ¿Cuál es el Por tiempo? 3. 3 años. años. Y literalmente vamos a resolver esa multiplicación. 13 millones por 21,6 por 3. 842 millones. 800. Voy a escribirlo, espérenme, yo inserto aquí una fraccioncita. Permítanme. Listo. 842 millones. 400, profe. ¿Qué? ¿400? 842.000. Ah, lo leí. ¿Así?
Y 400 al lado, profe. Profe, son 842.400.000. Epa. Ya te entendí. Así. Sí, profe, sí. Sí. Ahora ya multipliqué esto. 13 millones por 21,6 por 3. Y eso me da este número grandísimo. No se asusten cuando les aparezca un número tan grande, ¿sí? Porque recuerden que ustedes están en una base, miren que la base son millones. Entonces el resultado obviamente también van a ser millones. ¿Listo? Entonces no se vayan a preocupar por eso. Cuando yo ya realizo la multiplicación, ¿qué es lo último que me falta? Dividirlo. Dividir por 100. ¿No? Dividirlo por 100. Entre 100. Recuerden que hay dos maneras de resolverlo. Puedo hacer la división entre 100 o puedo cancelar los ceros de abajo y los ceros de arriba. 8.424.000. Entonces, ustedes me dirán, ¿cuánto nos dio Valerie? Que no te escuché. 8.424.000. Serían 8.424.000. 8.424.000. Miren la otra forma de hacer nuestra división, ¿sí? Nuestra división la podemos hacer cancelando arriba y abajo los ceros. Entonces, miremos, cancelo 2 ceros abajo, ¿sí? Y los mismos ceros que yo cancelo abajo, también los cancelo en la parte de arriba, ¿listo? Entonces, igual, cancelo 2 ceros arriba. ¿Cómo así que cancelo? Pues los tacho porque estoy haciendo la división. Y miren que el resultado es igual, solamente ¿qué hacemos? Reubicamos los puntos de 1000 y nos da 8.424.000. Ustedes ya deciden si prefieren hacer la división. Obviamente para estas cantidades, lo más real es que ustedes lo hagan pues en una calculadora, ¿no? Y si lo van a hacer a mano, lo más factible es hacerlo cancelando ceros arriba y cancelando ceros abajo. Cuando ustedes ya hacen el proceso, ¿qué es lo único que queda por hacer? Redactar. Profe, una pregunta. Dime. Cuando se cancelan los ceros, siempre se cancelan 2 ceros que van a ser los de los 100, ¿cierto? Ajá, solamente es lo del 100, exacto. Ah, ok. Entonces, la respuesta sería, Lucía debe pagar de interés. Este valor que está aquí lo voy a copiar para que no me toque volverlo a escribir. Al finalizar los 3 años. Entonces, chicos, miren una cuestión. Lucía debe pagar solamente eso de interés más lo que ella debe, ¿cierto? Más lo que ella está debiendo. Es decir, que en total ella ¿cuánto tendrá que pagar? Sería pagar esos 13 millones más esos intereses. ¿Cuánto debería pagar ella en total? ¿Ustedes qué dicen? 21 millones. 20 millones y pico, ¿no? Más el pico que tiene aquí los 8 millones. Ese sería el valor o el costo que ella tiene que pagar por el préstamo. 21.140.000. Ajá, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este primer ejemplo? Chicos y chicas. No, profe. ¿No? Listo. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Obviamente yo estoy copiando de acá de la guía los ejemplos, porque recuerden que en la guía no me está dejando escribir, ¿ok? Entonces vamos a proceder al ejemplo número 2. El ejemplo número 2, ¿alguien puede hacerme el favor de leerlo? Yo. Dale, Andrés. Marcela tiene un crédito en un banco por 25.000 millones, yo no sé, a 4 años y paga por el interés mensual de 2,1%. ¿Cuánto dinero en total debe pagar Marcela de interés al finalizar los 4 Al años? finalizar los 4 años. Entonces, ¿cuánto dinero total debe pagar Marcela al finalizar los 4 años? Es decir, nos están preguntando nuevamente por el interés. Entonces, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? La del interés. La de la I. ¿Cómo se guían ustedes? Pues por la inicial que tiene la fórmula. Entonces vamos a utilizar la fórmula del interés, ¿sí? Y para utilizar la fórmula del interés, para poderla utilizar, pues vamos a sacar nuestros componentes.
Siempre vamos a sacar los datos del problema para poder desarrollarlo. Entonces vamos a proceder a mirar. El interés es nuestra interrogante, es decir, que ese valor no lo conocemos. ¿Cuál es el capital en este caso? 25 millones. 25 millones. ¿Cuál es la renta anual? Mensual también. Ah, la tenemos mensual. ¿Cuál es? 25,2. 2,1%. 2,1%. Esa es la mensual. ¿Y qué debemos hacer para convertirla anual? Multiplicarla por 12 12. meses. Por 12 meses. ¿Cuánto nos da Que son un año. 2,1 por 12? 25.2. 25.2. Esa sería nuestra renta anual. La transformamos a años. ¿Listo? Porque nos la dieron en meses. Ahora, ¿cuál es el tiempo que dura el préstamo? 4 años. 4 años. Entonces, miremos. 4 años. Ya tengo todos los datos que me pide o que me da mi problema. Ahora lo que voy a hacer es proceder a reemplazar en nuestra fórmula. Lo voy a hacer aquí mismo, ¿sí? Para que quepa pues en la misma hoja. Entonces me dice, multiplica el capital. Entonces voy a reemplazar la C. 25 millones por la renta mensual. ¿Cuál es la 25,2. renta mensual? Ven, renta anual, perdón. 25,2. 25,2 por los años. ¿Cuántos son los años? 4. 4. Y todo eso me dice que lo debo dividir entre 100. Entonces, ¿cuánto nos da 25 millones por 25.2 por 4? 2.520 millones. 2.500. ¿A quién más le da lo mismo que a Valerie? A mí. ¿A quién A más? mí, a mí me da lo mismo. Entonces, nos da 2.500 millones. ¿Así? 520, profe. 520. Ay, perdón, se me olvidó el 20. Listo. Ahora, todo eso lo vamos a Dividido por 100. entre 100. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Se suma, bueno, se hace Se el divide entre resultado y se suma pues lo que dio y lo que se le prestó. Se dividen esos dos valores, profe. Se dividen estos dos valores. ¿Están seguros que da 2.500 millones? ¿O da Sí, profe. 252? No. Sí, así está bien, profe. Entonces, vamos a dividir. ¿Cuánto nos da esa división? 25.200.000. 25.200.000. ¿A todos les da igual? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Respuesta. Como me están preguntando solo por el interés, yo debo escribir. Marcela debe pagar de intereses al finalizar los 4 años este valor que nos acaba de dar nuestro ejercicio. ¿Sí? En este caso, si a mí me preguntarían cuánto debe pagar ella en total, pues ahí sí yo sumo lo que también le prestaron. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda sobre este ejercicio? No, profe. ¿No? Estoy entendiendo mejor. Imagínense, mire todo lo que ella ya tiene que volver a pagar 2 veces los 25 millones que le prestaron. ¿Sí ven? O sea, ella pagaría esto que debe más esto solamente de intereses. ¿Pueden creer ese préstamo? ¿Se meterían a un préstamo de estos? No, profe. ¿No? Miremos el ejemplo número Jamás. El ejemplo número 3, que es utilizando otra fórmula, ¿sí?
Este ejemplo número 3 está hecho con el mismo ejercicio acá arriba, ¿sí? Es decir, nosotros ya sabemos la respuesta, pero vamos a aprender a utilizar otra fórmula que no sea la de el interés. Entonces van a leer este problema. Ya casi se cierra, apenas se cierre volvemos a entrar, ¿no? Entonces dice, Lucía tiene un crédito en un banco por 13 millones a 3 años y deberá pagar en total unos intereses de 8.424.000. ¿Cuál es la tasa de interés anual que le están cobrando? Es decir, aquí ya nos están preguntando por la tasa de interés. Recuerden que esta R, si ustedes quieren anotarlo, ¿Es la rentabilidad? es la tasa de interés. Siempre es este valor. La renta anual es la tasa de interés para que ustedes lo tengan en cuenta. Solamente que el nombre más común es tasa de interés, ¿sí? Pero en el caso de la fórmula no se le pone la T porque nos confundiríamos con la T de los años, ¿ok? Entonces, acá en este ejercicio número 3 nos están preguntando por la tasa de interés, ¿cierto? Nos están diciendo, bueno, ¿cuál es la tasa de interés que le están cobrando a ellos? Es decir, ¿cuál es la renta anual? Tengan siempre en cuenta eso, muchachos. ¿Cuál es la renta anual? Entonces, en este caso, ¿cuál de estas fórmulas me sirve a mí? La de la I, la de la Para C, calcular la de la la R renta. o la de la T. La de la R. La de la R, ¿por qué? R. Porque me están pidiendo que calcule la renta anual. Siempre que a mí me digan tasa de interés anual, pues me están diciendo que es la renta anual. Es como un sinónimo, ¿ok? Entonces nos toca utilizar la tasa, la fórmula de la tasa de la renta anual, que es esta de aquí, voy a ponerla grandecita. Para esto, así utilice una forma diferente, ¿sí? Así yo utilice una forma diferente, una fórmula distinta, siempre hago lo mismo. Saco mis datos, es decir, los componentes que tenga el problema. Eso no va a cambiar porque voy a usar otra fórmula, no. Va a seguir siendo el mismo proceso. Entonces, miremos. Tasa de interés simple. A mí aquí me dicen el interés simple, mi problema. Sí. ¿Cuánto es? 8.424.000. Miren que aquí me dice, ella está pagando intereses de 8.424.000. Aquí yo tengo mis intereses, es decir, ese dato lo conozco. Ahora, ¿me están dando el capital? Sí, que son Sí. 13 millones. 13 millones. ¿Me están dando la renta anual? Sí, que son por 3 años. Ah, no, la renta anual, perdón, no. Aquí la renta anual, esta no me la están dando, entonces es mi incógnita. ¿Y el tiempo? 3 años. 3 años. Si ven que aquí la incógnita ya está en la renta, por eso nuestra fórmula para utilizar sería la de la renta. Entonces coloco el igual y vamos a proceder a utilizar nuestra fórmula y a reemplazar. Entonces miren que esta dice 100 por el interés. ¿Cuánto es el interés? 8.424.000. Ahora, en la parte de abajo, miren, arriba ya no tengo que hacer nada más. 100 por I. Ahora, capital por tiempo. ¿Cuál es mi capital? 13 millones. 13 13 millones. millones. 13 millones. Y el tiempo, Por 3 años. 3 años. 3 años. Ya tengo mis dos lados de la fracción para poder hacer mi operación. Entonces vamos a mirar cuánto nos da 100 por 8.424.000. 8 millones. Ah, no, espera. ¿Se me importa? ¿Cuánto les dio? ¿No saben leer el número? Profe, a mí me dio 842.400.000. 400.000. Muy bien, 842.400.000. Ahora, multiplico la parte de abajo. ¿Cuánto nos dará 13 millones por 3? 39 millones. 39 millones. Y ya cuando tengo esos dos valores, siempre que yo tengo una fracción, chicos, siempre que yo tengo esta expresión, pues lo que hago es dividir
el número de arriba entre el número de abajo. ¿Cuánto nos da? 842.400.000 dividido entre 39 millones. 21,6. 21,6. Aquí les dije que lo estábamos haciendo con el ejemplo primero, ¿no? ¿Será que sí nos quedó correcto? Si la tasa de interés de ese ejemplo sí era 21,6, miren que sí. Entonces la idea es que ustedes Sí, aprendan profe. a utilizar esas fórmulas. De que dependiendo de lo que nos están preguntando, pues lo que hago yo es utilizar la fórmula correspondiente. En todas básicamente es igual, multiplicar y dividir entre el de abajo. ¿Listo? Entonces la respuesta en este caso, la tasa de interés anual que le están cobrando a Lucía es de 21,6%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda, muchachos? Hasta el momento. No, profe. ¿Está difícil? Profe, déjeme copiar, por favor. Dale. ¿Está difícil o está fácil? O más o menos. Las dos. Está difícil, está fácil y está más o menos. Las tres al mismo tiempo. Sí. Porque algunos me pasan de la raya, otros son facilitos y en cambio otros son más o menos. Ajá. Eso ya depende, es como el problema, como dice Andrés. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Cuando yo estoy resolviendo la actividad, por ejemplo, en la del cuadro, ¿se puede hacer nomás esto? Pues ya no muestro en la cámara. Espere, yo ¿puedo dejar de compartir para ver a Wesley? Sí, y en la tabla, ¿Nomás esta parte? ¿esa No, cuál es? o es necesario hacer... No, nomás es un ejemplo de las prácticas que hicimos en anterior Sí. clase. Y en la tabla tú tienes que colocar es que con qué precio quedaría el producto sin el descuento. Ok. ¿Vale? Ya se va a cerrar, pues vamos a entrar para mirar los ejercicios de la actividad y ver si necesitamos hacer más ejercicios, ¿vale?